Buenas tardes, Julieta, ¿cómo estás? Bien, todo bien, Esteban. Voy a sacar el barbijo, permiso. Está bien. Estamos con Julieta Ramírez, que es parte de la lista de concejales que va a competir ahora el 14 de noviembre, en las elecciones legislativas. Y hay dos particularidades rápidas para mencionar. Primero, bueno, tu corta edad, que no es, a ver, vos podés pensar que por ahí no es corta en tu vida, pero en lo que es en política llama la atención una persona tan joven y ocupando un puesto de tanta relevancia, porque es la principal fuerza opositora y aparte la cuarta posición, lo cual, si todo sale como se esperaría, te colocaría como concejala en las... Bueno, yo me hago cargo de estas apreciaciones. Es una posibilidad. Es una posibilidad. ¿Qué sentís? ¿Cuál es el sentimiento que predomina en vos en esta situación? ¿Es el de ansiedad, el de entusiasmo, el de una saludable preocupación? Bueno, la realidad es que el sentimiento que más me invade es el de una gran responsabilidad. Como vos bien dijiste, ocupar un lugar tan importante en una lista, que es la principal fuerza opositora en nuestra ciudad, que es el Frente de Todos, es una responsabilidad gigante. Primero, no solo como militante, sino también como ocupando un lugar que yo sé que no tiene ni nombre ni apellido, sino que coyunturalmente la situación me lleva a ocupar y a representar a un montón de jóvenes que hoy en día estamos codo a codo militando en la calle, en la organización política a la cual yo pertenezco, en distintas agrupaciones sociales. Entonces es un enorme desafío y una gran responsabilidad, entendiendo mi rol y el compromiso que le debo a todos ellos, que es el de nada más ni nada menos que intentar representarlos e intentar que la voz de la juventud pueda estar en el recinto, que hoy no está. Bien. Varios disparadores, voy a desordenar por completo lo que tenía acá como estructura de entrevista. Pero bueno, viene la pregunta cholula, por así decirlo, de la entrevista, que no va a haber muchas, así que bueno, disfrutala, sí. Me gustaría saber algún detalle de cómo fue que vos te enterás. O sea, ¿vos podías prever que te iban a ofrecer un lugar tan importante como el cuarto puesto? ¿O cómo te agarró el anuncio? No, la realidad es que no. La realidad es que como militante política, yo empecé a militar en una organización política con 17 años. Obviamente cuando uno tiene esa edad no entra a la política con una aspiración de un cargo ni de concejal, ni de concejala, ni de un, digamos, de funcionario público. Empecé a militar, si me dejaste, digo algo breve. Sí. La realidad es que yo crecí en un hogar donde siempre se autorizó el debate, digamos, siempre en cada almuerzo, en cada cena familiar, se impulsaba un debate, hablábamos de la actualidad y siempre la política fue vista como una herramienta de transformación y no como una mala palabra, que sí por ahí sucedía en otros hogares. Estudiando en mi colegio secundario, que fue la Media 3, yo estudié en la escuela secundaria Media 3, algo que cambió, que yo siempre lo comento, que fue como un punto de inflexión en mi vida, fue lo que fue el proyecto de ley por el voto joven a los 16. A partir de ese momento yo considero que fue un antes y un después. Primero porque la verdad es que me explotaba la cabeza pensar que había un gobierno nacional que impulsaba este proyecto de ley, que lo que hacía era darnos voz y voto. Poder ser partícipes activos de la historia, sujetos plenos de derechos y poder, obviamente, construir y contribuir a un derecho que todos tenemos, que es el de elegir nuestros representantes. Pero también lo que me motivó y me impulsó fue que habían muchos adultos, muchos de ellos docentes míos en aquel entonces, que estaban totalmente en contra. Entonces yo no entendía cómo podía haber gente que no estuviese a favor de darnos la voz a los pibes de las pibas. Perdón, ¿y ahora sí lo entendés? Ahora sí. ¿Qué pasó? Después de ese momento empecé a entender que esto fue inclusive mucho antes de mis 17 años entrando a una organización política, que había un montón de políticas públicas de un gobierno nacional y popular como el de Néstor y Cristina, del cual nosotros éramos hijos e hijas. Yo estudié en la escuela secundaria con el plan Conectar Igualdad. En mi casa tenía, por suerte, el privilegio de tener una computadora, pero mis compañeros y compañeras había muchos que no. Nosotros recibíamos todos libros gratuitos que provenían del Ministerio de Educación. Fui hija también de las políticas públicas de la ley de centro de estudiantes, de la ley de educación sexual integral. Entonces ahí empecé a entender y a tener otra mirada
sobre lo que era la conquista de derechos, la participación activa. Así que cuando terminé el colegio secundario, lo primero que hice fue sumarme a una organización política, a militar, porque entendí que en Soledad no iba a haber ningún proyecto que yo pudiera llevar adelante, ni ningún debate, sino que tenía que ser algo colectivo, y ahí encontré a mis compañeros y compañeras de militancia con quienes ya no solamente podía proyectar algún cambio con mis pares en aquel entonces adolescentes, sino para todos los vecinos y vecinas de Campana. Esta organización política que vos mencionás, desde que vos militás desde más joven aún de lo que sos ahora, desde los 17, es la Cámpora, ¿verdad? Sí, yo siempre milité en esta organización. Bien, para hacer un poco de background, la Cámpora nació a finales del 2006, 2007, pero en Campana hace ya bastante tiempo, igual que está sentada, y es innegable que ha tenido a los medios dominantes, históricamente gorilas o reaccionarios, no sé, conservadores, haciendo como una campaña de desprestigio permanente. Estigmatizando. Estigmatizando, y no se ha interrumpido desde que comenzó hasta ahora, sigue todo igual, al punto de que hay veces que se menciona la Cámpora de forma casi como a modo de una secta, una cosa así muy... ¿A vos te ha pasado de tener que pasar un mal momento o esta estigmatización que mencionás ante un momento en el que tenés que decir que sos, o sea, te presentás y es parte de tu vida, por lo cual no tenés por qué ocultarlo? Soy miembro de la Cámpora, y te pasó pasar un mal momento solo por decirlo, por informarlo. No, la verdad es que no. Sí es verdad, una estigmatización de los medios continua. Por ahí lo más difícil de entender para mis pares en aquel momento cuando me sumé a militar, mis amigos o amigas de aquella época por ahí no entendían, era algo nuevo, de mi grupo de amigos era la única que militaba, también fui la primera en mi familia, entonces por ahí fue dar ese debate, pero esos relatos que estigmatizan y demás después caen cuando uno conoce a la persona. A ver, yo soy de la Cámpora, sí, porque es mi militancia, porque es mi organización política, porque respalda el proyecto político que más me representa, que fue el de Néstor y el de Cristina, pero a su vez, después cada uno de la Cámpora, por ahí uno estigmatiza una secta o delictivo, lo que vos quieras llamarlo, pero después yo, ahora en mi rol de docente, soy docente, estudié y me recibí en una ciudad vecina, la ciudad de Zárate, soy profesora de inglés, estoy estudiando la licenciatura en gestión educativa en la UNTREF, por eso digo, después el relato se termina cayendo cuando uno conoce a alguien. Por ahí no, pero además hay otras organizaciones políticas con una línea ideológica muy similar, o sea, kirchnerista, que no sufren esa estigmatización, digamos. No le perdonaron, creo que ni tampoco le perdonan tanto a Néstor y a Cristina, impulsado que la juventud se comprometa con la política porque siempre fue una mala palabra, porque siempre, y todavía se sigue haciendo, se pide o se apela a que los jóvenes no nos sentamos representados por nadie, que no nos dediquemos a la política, que seamos apolíticos. Entonces todavía sigue existiendo, más allá de la estigmatización de la organización, en general a los jóvenes organizados, esto de no, los jóvenes son todos vagos, no. Yo la verdad que desde la responsabilidad y desde mi rol como militante invito a todos las y los jóvenes a sumarse a la política. Puede que no se sientan representados por mi espacio político, puede ser que no se representen dentro del frente de todos como yo y mis compañeros, pero sí que se acerquen a la política. Así sea otro partido, así sea en alguna organización barrial, social, en el sindicato, que se sumen a participar de la política porque es la única herramienta de transformación. Yo siempre digo que si nosotros no estamos haciendo política, alguien más lo va a hacer por nosotros. Es una frase que nosotros siempre no nos cansamos de repetirla, pero qué mejor que jóvenes pensando políticas hacia los jóvenes, porque si no, la realidad es que después lo terminan haciendo otros que defienden otros intereses que no nos representan. Bien, y volviendo al tema bueno, vos comentaste que en tu casa se respiraba política, que era bienvenido que cada uno participe en política. Contame un poco más sobre eso. Vos desde principios de tu participación en política sabías que lo tuyo estaba en el peronismo, o sea, eso no hubo dudas. ¿No tuviste una etapa trotskista o algo así? Okay. No, siempre dentro del peronismo. La realidad es que yo venía... Por ejemplo, mi papá en el 2003 fue y lo votó a Néstor, pero sí también mis papás lo que sufrieron, digamos, fue la generación donde, primero de adolescentes que no se hablaba de política, veníamos de todo lo que había sido la dictadura, luego los 90 con el neoliberalismo disfrazado de peronismo, entonces, digamos, venían bastante desencantados hasta obviamente que llegó Néstor Kirchner
y ahí empezaron a darse cuenta que, bueno, que este era el rumbo. La realidad es que, si te tengo que decir, provengo de un hogar peronista donde había Perón y Cristina un cuadro en mi casa, de Perón y Evita un cuadro en mi casa, la realidad es que no. Pero sí, obviamente, uno se termina comprendiendo peronista cuando está enfrente a una injusticia, cuando termina tendiendo puentes de solidaridad. Después decís, bueno, esto que estoy estudiando, esto que me pasó en la secundaria, estudiaba lo que era el peronismo y decía, bueno, pero no es tan distinto a lo que está pasando ahora con Néstor y Cristina. Aún así teniendo docentes que decían que el peronismo era malo, que el peronismo, ellos decían que el peronismo de Néstor y Cristina no era peronismo y todas esas frases que ya conocemos. Pero el vivir en una casa donde siempre se permitió el debate, donde nunca hubo una bajada de línea de decir tenés que pensar esto, creo que es lo que también a mí me formó a decir, bueno, me quiero involucrar, quiero participar, quiero seguir adelante porque es por acá. Pero siempre me comprendí desde el primer momento que empecé a entender de política o empecé a querer empezar a participar como peronista. Bien, y ahora en este momento en el gobierno nacional hay muchos dirigentes políticos salidos de la cámpora que están en posiciones muy importantes, y para anclarlo acá a Campana está el caso, bueno, de Sol Calle, que entiendo que, vos corregime si me equivoco, que aparte de una referente obligatoria para todos ustedes, es algo más que eso, es como una especie de guía, como de modelo. Me gustaría que me cuentes qué significa para vos Sol Calle. Bueno, la realidad es que Sol Calle, en términos personales, obviamente le tengo un profundo cariño, pero en términos políticos, más allá de ser una referente, un espacio político, Sol ya pudo alcanzar, digamos, a conducir un espacio político donde hay distintas personas o distintas personalidades que no todos se comprenden con una organización política en común. Sol, sin dudas, es la persona la cual nosotros desde que primero que yo empecé a militar en una organización que ella estaba como que ella es la referente, pero aparte de eso, ella pudo llegar a más jóvenes que empezaron a involucrarse en política. No solamente jóvenes, ¿no? Pero bueno, ahora haciendo referencia a lo que es la juventud. La realidad es que nos abrió las puertas a todos. No creo que yo estaría sentada acá si no hubiese tenido Sol la voluntad política de abrir el juego para otros compañeros y compañeras que puedan ocupar lugares de responsabilidad, que puedan participar activamente, que puedan debatir y estar en la toma de decisiones, que antes eso no sucedía, es una realidad. Los jóvenes estábamos un poco relegados, y desde que ella pudo entrar al Consejo Deliberante, eso se notó, es algo claro y es una práctica política que nosotros venimos a ponerlo en la mesa y decir, bueno, nosotros somos una generación democrática que cree en el trasvasamiento generacional, que no estamos esperando que el futuro llegue en el momento, sino que el futuro ya llegó y que estamos acá y que queremos hacer política. Bien, ahora comienza la serie de preguntas no tan simpáticas, pero bueno, también son inevitables. Obvio. El momento de la ruptura del bloque de concejales del Frente de Todos nunca terminó ni de arreglarse ni de consolidarse la creación de un interbloque. A mí me gustaría que vos, porque yo ya sé que, porque la hemos entrevistado tanto a Sol, hemos hablado con otros dirigentes del espacio, me gustaría saber tu opinión, y las preguntas son concretas. ¿Es una falla del propio Frente de Todos el no haber podido resolver esta situación? Esa es la primera. Y la segunda es, ¿vos crees que se está en un escenario en el que ameritaría que se oficialice un interbloque? Yo creo que hay cosas que son coyunturales. La ruptura del bloque fue un hecho, es una realidad, pero también entiendo que obviamente no siempre se puede acordar en todo. No creo que haya sido una falla de los concejales y concejalas. Creo que fueron decisiones que tomaron. La verdad, yo no estoy en el labor legislativo en la diaria, te lo puedo decir como militante, que obviamente los militantes no queremos que eso suceda, pero fue algo que sucedió y que pasó lo mismo ahora si nos ponemos a pensar, cuando mucha gente decía, bueno, pero hay 5 listas, ¿qué pasa? Porque hay una interna dentro del Frente de Todos. La realidad es que hubo una clara decisión política, tanto de Sol como de Rubén, de decir, bueno, vamos a una PASO, garanticemos que todos los compañeros y compañeras que quieran se puedan presentar y luego que sean los vecinos quienes elijan esas representatividades. Si nos ponemos a pensar, es básicamente un poco lo mismo, es reordenar
y bueno, y avanzar. Hoy ya podemos decir que tenemos una unidad afianzada, que podemos seguir de cara a noviembre todos juntos, y eso es lo que creo que tenemos que construir. Lo que pasó ya está. Nosotros el día mismo de las elecciones hubo un mensaje claro que fue: las pasos ya pasaron. Entonces, a partir de ahora, todos juntos, todos unidos, tenemos que seguir adelante y tenemos que redoblar los esfuerzos. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer, tanto militantes como quienes nos están representando en el Consejo Deliberante, ojalá todos podamos ir en una misma sintonía. Es lo que nosotros como militantes, yo te lo puedo decir, en la labor legislativa no estoy, así que no te puedo, digamos, decir detalles que por ahí te pudo haber comentado Sol. Pero bueno, nosotros tenemos una responsabilidad, y que es la de poder garantizar que cada medida que tanto el gobierno provincial o nacional tomen, como fueron estas de reactivación económica después de la derrota que tuvimos, lo que nosotros necesitamos es que esas medidas realmente lleguen a la casa de los vecinos y las vecinas de la ciudad. Hubieron un paquete de medidas que se hizo. En un principio, obviamente, a ver, el Frente de Todos le toca asumir en medio de una pandemia. Si bien empezó el gobierno, tuvimos muy pocos meses y después nos agarró la pandemia. Veníamos del gobierno de Mauricio Macri, donde había hecho estragos, y lo que tuvo que hacer, la primera parte de todo lo que fue el mandato de Alberto, mucha o gran parte de la sociedad lo que hizo fue reconocerle al presidente como los cuidados, las políticas sanitarias. Luego la segunda parte, cuando la pandemia se extendió, porque todavía seguimos en la pandemia transitándola, fue que lo pudimos ver en el resultado. Como que se empezó a perder un poco de paciencia. Claro, lo vimos en el resultado electoral. Fue bueno, la reactivación económica tiene que ser una emergencia, tiene que ser ya, y aquel que quiere ir a buscar trabajo tiene que encontrarlo. Aquel que necesita llegar a fin de mes, necesita llegar a fin de mes, no, tiene que ser algo urgente. Por eso también considero que Axel y Alberto tomaron medidas instantáneas. Muchos decían, bueno, ahora hacen las medidas. Sí, claramente se escuchó y se tomó una decisión. Hubieron un paquete de medidas, desde la jubilación anticipada, desde el programa de Te Sumo, que es para empleo joven, desde el aumento del salario mínimo vital y móvil, para todas las mujeres que no estaban registradas, estaban trabajando como empleadas domésticas desde la informalidad. Por eso digo, todo esto a nosotros nos tiene que servir ahora para seguir de cara adelante, y no a las elecciones, sino a construir. Quedan 2 años más de gobierno, tanto provincial como nacional, y nosotros en Campana tenemos el gran desafío de poder volver a ser gobierno, de poder ser gobierno, de tener un gobierno peronista en nuestra ciudad. Con respecto a lo que mencionaste de la unidad en Campana, ayer estuvimos en la ANSES con mi socio Maximiliano, y bueno, después se hicieron entregas de estas jubilaciones. ¿Cómo es el tema de las jubilaciones? Por tareas de cuidado. Por tareas de cuidado. Mi mamá se jubiló con esta jubilación. Ayer estuvieron haciendo, claro, entregando, estuvo Gustavo Belanger, y estuvo también, estuvo Alberto Armesto, y estuvo el Toro Ortega, Carlos Ortega. Él también se mostró contento y entusiasmado por lo que yo pude interpretar, por esta foto que se dio, esta foto con la unidad. Y nos pareció tanto a Maxi como a mí como que en un momento Ortega hace un comentario de esperamos, deseamos que se pase de la foto a la práctica, a la acción. Exacto. ¿Vos creés que esto es más que una foto? Sí, totalmente. Yo creo que es más que una foto y es una necesidad. A ver, nosotros tenemos que estar... La unidad es necesaria no solo para combatir todo lo que es el macrismo que representa Vela en nuestra ciudad, sino que también para seguir adelante. Yo creo que hubo una intención no solamente de que sea una foto, sino de que se lleve a la práctica, de que ahora en más podamos recorrer los barrios todos juntos. De hecho, esto ya se está haciendo. Rubén, Sol y Alejo están desde el otro día de los resultados electorales de las PASO, se pusieron en contacto a trabajar, y así lo mismo con otros referentes de las otras listas. Por eso yo creo que la realidad es que somos todos compañeros y compañeras que tenemos que ponernos al hombro la unidad, y la manera de afianzarla es entre nosotros, así que... Ahora, en esta sección, arranco yo, un nuevo entrevistador, mencionada antes en la entrevista. A mí particularmente me interesaría preguntarte, ¿qué pensás acerca de el relativo éxito que están teniendo a nivel nacional los partidos de centro-derecha, o incluso una derecha un poco más enmascarada? Y acá en Campana, particularmente, ha tenido un
digamos, se ha convertido en tercera fuerza Avanza Libertad. Bueno, creo que los medios son los grandes promotores también de que esos espacios hayan tenido, digamos, el caudal de votos que tuvieron. La realidad es que esos partidos que no son, sí es verdad en nuestra ciudad, fueron tercera fuerza, pero la realidad es que, si te digo en términos personales, qué miedo, la verdad, esos ideales que van en contra de los derechos, en realidad, de los derechos ya sea laborales que hemos adquirido, va en contra de los feminismos, va en contra inclusive de los jóvenes que a veces bajo la palabra libertad se esconden un montón de prácticas políticas viejas que ya se probaron y no funcionaron, de restringir libertades, más allá de decir, bueno, Avanza Libertad es muy lindo el eslogan, pero rascamos un poquito y en realidad es todo lo contrario. Así que, bueno, creo que los medios están fogoneando mucho eso. Aquel que no se compra, como dije en el bloque anterior, ese discurso de lo apolítico, bueno, lo llevamos para acá, que después termina siendo funcional a la derecha y funcional a los mismos poderes hegemónicos que son los que siempre estuvieron y van a seguir estando. ¿Cuáles considerás que son los principales problemas que tiene la gestión de Abela o qué sería lo más importante a lo que la gestión actual del municipio debería dedicarse a resolver? Bueno, como joven y como hoy hablábamos con Esteban en el bloque anterior, la realidad es que si vos me preguntás por la gestión de Abela, lo primero que se me pasa por la cabeza es un Estado municipal ausente. Y podría estar horas enumerando falencias o cosas con las cuales no estoy de acuerdo, pero para hacer un resumen y hacer un paso, primero, en primer lugar, que no hay ninguna política que sea fomentar el empleo joven en nuestra ciudad, sabiendo que el índice de desempleo y de desocupación juvenil es alto. Después, una vez que él asumió como intendente, lo primero que hizo fue desmantelar los talleres culturales, es decir, totalmente en contra de la promoción, no solo de artistas valiosos que tenemos en nuestra ciudad, sino también de la contención que podían tener los pibes y las pibas en esos talleres municipales. Lo mismo pasa en lo deportivo. Siempre que se habla de un proyecto deportivo o cultural en los barrios, son los mismos vecinos y vecinas que fueron gestionando ellos mismos con una autogestión, con solamente levantar la bandera, digamos, de lo social, de la inclusión de esos pibes y esas pibas, pero con un Estado que no está presente. Puedo seguir. No solamente desmantelaron esos talleres municipales, sino que tampoco no fomentaron otros espacios. Aparte de esto, no sé, la promesa y el eslogan del skatepark. Es algo que todavía los pibes y las pibas que van a practicar, que es un deporte, que se organizan, que hemos tenido distintas reuniones, que quieren poder viajar a distintos eventos que hay. A veces tienen que ir a ciudades aledañas como Zárate o Escobar, pero acá en Campana no pueden hacer que nuestro skatepark sea sede, que también se utilizó mucho en la campaña y después agua por todos lados. Bueno, como educadora y como profesora, la verdad que ver los medios locales, que el intendente se la pasa hablando de educación y no se le cae esa palabra de la boca, pero después ejecutó 150 millones del fondo educativo, pero no invirtió ni en un aula nueva para poder garantizar una presencialidad cuidada. Pensamos que tienen que tener cierta cantidad de centímetros, metros, bueno, todo el protocolo vigente. Tampoco invirtió en ninguna herramienta digital para garantizar en aquellos alumnos y alumnas que no puedan acceder a la virtualidad, tener las herramientas para hacerlo. La verdad es que por todos lados donde lo mire, en todos los temas que competen también a la juventud, haciendo referencia al sector etario que por ahí veníamos mencionando que pertenezco, ni hablar de ambientalismo y feminismo, que bueno, no están en la agenda pública del intendente. ¿Te parece importante? Hay como una cierta cuestión de que siempre diferentes dirigentes políticos hablan al respecto o lo mencionan como un valor importante esto de que se renueven los dirigentes políticos, más gente joven, por ejemplo. ¿Te parece un factor importante la edad? Particularmente acá en Campana, en lo que vos ves como participadora, básicamente como alguien que es candidato político. ¿Te parece un valor importante? Cuando nosotros hablamos del trasvasamiento generacional, del recambio, lo que siempre hacemos referencia no es a la edad en sí, sino a las prácticas políticas. Y eso creo que a veces hablar de la edad es por ahí querer desviar el foco, digamos, de lo que es en realidad el recambio.
El recambio generacional lo que hace referencia es a cambiar las prácticas políticas, cambiar las prácticas viejas por las prácticas nuevas. Nosotros, hoy lo mencionaba cuando mencionaba a Sol Calle como una de las representantes y conductoras del espacio político, y también pasa con Rubén. Nosotros a veces, muchos dicen, bueno, pero Rubén, la realidad es que Rubén apostó a un recambio generacional teniendo jóvenes en sus listas. Yo no estaría acá si no estaría conformando la lista que encabeza Rubén. Por eso digo, cada vez que vamos a una recorrida a hablar con vecinos y vecinas a los barrios, ahí estamos los jóvenes con él. Cada vez que tenemos que debatir, él es sumamente un actor político que escucha y que después lo plasma en la práctica política. Entonces, cuando hablamos del recambio generacional, obviamente tiene que ver la edad, pero no es lo más importante. Lo importante son las prácticas políticas, poder cambiar eso y empezar a pensar Campana como es y no como era, porque Campana también se transformó, también sufrió distintas modificaciones. Entonces, lo que ya pasó y ahora hay que pensar Campana como es y proyectar a futuro, obvio. ¿Qué pensás o a qué conclusión llegás al ver que una dirigente con básicamente con nula trayectoria en política, como lo es Elisa Vela, consiguió 12.000 votos más que tu lista y más de 2.000 que las listas, las 5 juntas del Frente de Todos? Hay algo curioso que está sucediendo acá, que es que sí, en muy poco tiempo aparece un político nuevo, alguien que contiende a un puesto y básicamente no era conocido antes. No, creo que la realidad es que la figura de Elisa Vela no deja de plasmar cómo se sigue manteniendo el poder dentro de un núcleo familiar, porque si nos ponemos a pensar, cuando caminamos los barrios, cuando hablamos con los vecinos y vecinas, es la hermana del intendente, no es en sí, digamos, esos votos, la realidad es que no son de Elisa Vela, sino son del intendente o del espacio político en el que ella forma parte. La realidad es que como sujeto o personalidad política viene por ahí. Pero bueno, también es una realidad que esos son los votos que ellos tuvieron y que nosotros tenemos que ahora ir a hablar con todos aquellos vecinos que no fueron a votar, que fueron muchos en nuestra ciudad, en todos lados en realidad se votó aproximadamente un 68% del padrón, para que la gente sepa casi siempre, y en el 2019 fue el 75%, o sea, muy poca gente fue a votar, entonces es necesario ir a hablar con esos vecinos y vecinas de que por ahí estaban enojados o por ahí qué pasó, por qué no fueron a votar, ir a buscar esos votos obviamente y seguir de cara a los vecinos hablando. Es la realidad, sacaron más votos, pero si vos me preguntás de Elisa Vela es lo que te puedo decir, porque en realidad es la hermana del intendente y esto, hay mucho marketing detrás. Si por ahí podemos anunciar con bombos y platillos un montón de políticas públicas que después no son llevadas adelante. No hay notas de alguien criticando a Vela en los medios. Claro. Abrís el diario, es realmente obsceno, digamos, ver la cantidad de notas, la cantidad de publicaciones que hay de él, y vos decís, y hay mucha gente que lamentablemente, en las escuelas del centro pasa que por ahí hay muchos vecinos que viven en la parte del centro, que es verdad, que se hicieron cosas y demás, pero después los barrios, los caminantes están olvidados y la persona que vive en el centro no tiene ni idea por ahí lo que pasa al fondo de San Cayetano o en las praderas, y ese vecino y vecina ese vecino sí está enojado, porque nosotros cuando estuvimos caminando y hablando con los vecinos hubo muchas quejas, muchas críticas que por ahí antes no pasaba en las elecciones anteriores cuando caminábamos. Es verdad, tiene un gran caudal de votos, pero bueno, qué sé yo, también tiene la gestión. Cuando uno es gestión puede mostrar cosas. Después cuando sos oposición es más difícil, porque yo te puedo proponer, pero si después tengo en el Consejo Deliberante todo frenado porque ellos son mayoría, o yo impulso un proyecto y vos lo vetás, y lo vetás, y al mes salís como que es de tu autoría y lo anunciás y todo bien, y también eso es muy difícil, digamos, a veces. La realidad es que él está obviamente sostenido por un montón de medios. Hace un rato daba el ejemplo de que uno abre el diario local y lo primero que ve son anuncios del intendente por todos lados. La realidad es que los otros espacios políticos tienen poco y nada lugar para poder presentar o para poder mostrar lo que estamos haciendo todos los días, porque la realidad es que los demás espacios políticos y el Frente de Todos estamos constantemente trabajando, militando, y eso no está plasmado. Hay muchas políticas públicas que se anuncian con bombos y platillos y después no se llevan a la práctica, es la realidad. Entonces es muy difícil a veces contra ese gran
máquina de marketing político que puede respaldar al intendente Abela, y nosotros tenemos que combatir eso, tenemos que demostrar que por ahí hay un mejorado en cierta calle, pero si no tenemos cloacas, si no hay empleo en nuestra ciudad, si no se fomenta la industria. Campana siempre fue un pueblo industrial y la realidad es que este intendente no vino tampoco a seguir o continuar con ese plan, digamos, de industria, directamente lo dejó al margen. Entonces, a lo que voy es, hay mucho marketing por un lado, muchos medios que están todo el tiempo promocionando eso, y también un consejo deliberante que lo que nosotros queremos hacer es poder poner en equilibrio las distintas fuerzas políticas, porque ahora no importa lo que se presenta, casi siempre o se veta por el intendente, o no se aprueba, o no se da quórum. Entonces es muy difícil como oposición, no siendo mayoría ni teniendo un consejo deliberante equilibrado, poder dar un debate real. Julieta, recientemente, como cada jugada política que hace Cristina, tiene mucha repercusión, y una de las últimas que llegó a los medios nacionales, por supuesto, fue una carta que le envió, que hizo una especie con toda la sociedad, muchas cosas que no se sabían, por ejemplo, cómo fue su actitud todo este tiempo con respecto a las políticas económicas que estaba llevando el gobierno de Alberto Fernández. Y quizás algunos se vieron sorprendidos, yo particularmente no, pero ella lo que habló es en términos de haberle dicho reiteradas veces al presidente que no estaba de acuerdo con políticas de ajuste de la población que estaba llevando adelante. Vos sos miembro de la Cámpora, que es una agrupación kirchnerista, no albertista, para ser bien clarito, así que por eso me interesa hacerte esta pregunta. ¿Vos coincidís con el contenido de ese comunicado de Cristina, en el que ella denuncia, por así decirlo, que el gobierno de Alberto Fernández estuvo aplicando ajuste a la población? Yo creo que la carta de Cristina vino en un momento donde muchos de los y las argentinas lo que estábamos pidiendo, por ahí esperando, era algún gesto de decir, bueno, por acá no es, qué podemos mejorar, cómo podemos cambiar el rumbo. La realidad, ya lo había dicho anteriormente, nosotros, el Frente de Todos recibió un país totalmente, después de los 4 años de Macri, devastado, luego vino la pandemia, entonces fue muy difícil el tema de todo el eje y el rumbo y el propósito que tiene el Frente de Todos era reactivar la industria, recuperar la economía, y es algo que se fue dilatando. Entonces me pareció necesario. Sí, las formas en realidad sería lo de menos, sino lo importante es que ese gesto se haya tenido en cuenta. Alberto y Cristina tienen que trabajar obviamente en equipo, como el Frente de Todos en su totalidad, para solucionar y transformar la vida de todos los argentinos y las argentinas. Entonces es necesario, fue un gesto, esa carta era necesaria para muchos, para otros no era necesario, pero digo, la forma no era lo que importa, sino lo importante fue el día después. Cómo reaccionó el presidente a esa carta, y reaccionó teniendo en cuenta los cambios que había solicitado Cristina, volviendo a reunirse, digamos, con todos los ministros, el cambio de ministro. Yo digo que Cristina dijo una frase muchas veces nombró a ministros que por ahí no funcionaban, y en su momento fue muy criticada por eso. Yo creo que nosotros, como militantes de un proyecto político, tenemos que estar al pie de donde nos necesite el proyecto. Si a muchos compañeros y compañeras se los necesitaba ministros en un momento y después era necesario que ocupen otro rol, creo que es así, nos debemos a un proyecto político que es el de transformar obviamente la vida de todos y todas. Me parece importante el gesto de Alberto, de poder tener en cuenta esa carta, tener en cuenta los dichos de Cristina, poder cambiar el gabinete, y también la gente lo sintió como un gesto de decir, bueno, por ahí votaron enojados, por ahí dijeron, bueno, no se tiene en cuenta lo que nosotros pensamos, y fue bueno, barajemos, demos de nuevo, reorganicemos, empecemos a darle prioridad a la recuperación económica, y bueno, y ahí viene a colación todas las medidas que hace un rato nombré. Bien, y entre esos cambios que hubo en el gabinete, hubo uno que tiene que ver con tu profesión, con la docencia, fue el ministro de Educación. Uh-huh. Que me cuesta el apellido, que es Perexic, ¿no? Sí. Perexic. Y salió Trota, que venía teniendo cuestionamientos parejito de todos lados. No sé si vos este cambio, ¿considerás que fue un movimiento necesario, inteligente? ¿Aprobás? ¿Vos tenías disconformidad con Trota?
No, la realidad es que creo que a Trota le pasó lo mismo que le pasó a todos los ministros, que la educación había sido realmente relegada en todo lo que fue el macrismo y no era una tarea fácil ni sencilla poder tomar el Ministerio de Educación. Y luego la pandemia, de nuevo, que hizo que totalmente se cambien nuestras prácticas. Primero, las dificultades de la conectividad de los alumnos y las alumnas. Luego, es real que teníamos una falencia a la hora de contar con la capacitación necesaria a los profesores y las profesoras para dar clases virtuales. La verdad es que, como te decía antes, creo que todo cambió y en los ministerios, después cada uno va a tener que hacer una autocrítica, decir, bueno, cómo, por ahí, qué tuve que haber hecho, qué no hice, pero la realidad es que, repito, son compañeros y compañeras que tienen que entender que estamos en función de un proyecto político y que hay que llevar una política educativa clara y que alcance a toda la población. La realidad es que el ministro que tenemos ahora en Educación ya había sido secretario en el ministerio, de hecho él estuvo participando en el programa de Educar, que era el que yo comenté antes de estos libros gratuitos que llegaban a las distintas escuelas, así que creo que son todas personas que están formadas, capacitadas, que vienen de años de gestión, por ahí de mucho laburo, no de estar expuestos en una cámara, pero sí de laburar mucho puertas adentro del ministerio. Bien, y vos te tocó trabajar durante la gestión de Vidal como docente. Ahora hay una gestión de tu propio color político, de alguien que aparte estuvo en Campana varias veces, estuvo acá justo en la plaza más de una vez. Es cierto que al comienzo de su gestión ya lo agarró tanto a él como a Alberto Fernández como a toda la pandemia, con lo cual dificulta mucho hacer una evaluación. Pero vos podés ya mismo notar un cambio positivo por el cambio de gestión. La realidad, vos me decís en lo que compete a la educación. En lo que compete a la educación, sí. Del pasaje desde la gestión Vidal a la de Kicillof. Sí, la verdad es que para mí el cambio fue rotundo. Desde los salarios, desde que no teníamos la paritaria docente, desde que estaba totalmente frenada, desde que se criminalizaba a los sindicatos. Nosotros tenemos una página que es el portal ABC, y una vez que entrabas en la gestión de Vidal, lo primero que te aparecía era un cartel si no querías seguir siendo afiliado de un sindicato. O sea, a ese nivel hubo mucha persecución. Todas las jornadas que se llevan adelante en las escuelas, siempre hay jornadas de perfeccionamiento docente, todas tenían un eje muy light, por decirlo de alguna forma, nada de planteo, nada de debate. Hubieron un montón de leyes que estaban un poco frisadas, que no se implementaban. Entonces, no había un respaldo, digamos, un fortalecimiento de la ESI, ni de las leyes de centro de estudiantes. En lo que fue el salario también, no solamente con la paritaria, sino que, o al menos a mí me pasó en mi caso personal, así hago una autorreferencia, de que nunca sabíamos bien qué íbamos a cobrar, que cobrábamos mal, que si hacíamos paro nos descontaban los días, siendo que era un derecho. La realidad es que yo empecé el profesorado de inglés en el 2014, me terminé recibiendo a fines del 2018, pero lo que empecé a dar clases, o empecé mis primeros pasos ya con un gobierno de Vidal, y eso realmente fue bastante triste por alguna parte, pero bueno, felices de que ahora que tengamos al compañero Axel Kicillof en la gobernación. Y cuesta compatibilizar tu respuesta, que yo estoy de acuerdo con lo que decís, pero con un visible desinterés por ahí por la educación pública en la gestión de Vidal, con esta aparente súper interés que tiene Abela en liberar rápidamente los vacunatorios en la UNU y en la UTN para permitir el regreso a las clases presenciales. ¿Esto qué es? ¿Esto es un interés genuino por la integridad de la educación universitaria pública del intendente? ¿O es politiquería para la tribuna y para los medios? ¿Qué pensás vos? Para la tribuna. Creo que, primero que me toca de cerca la vacunación. Eso te iba a decir, sí. Perdón que no lo dije. No, vos me dirás exactamente tu rol, pero sé que es un rol protagónico en el vacunato acá en Campana. Sí, tuve la oportunidad y también la responsabilidad de poder coordinar uno de los vacunatorios, que fue la posta IOMA, que terminó la semana pasada, hace muy poquito. La realidad es que el intendente desde primera hora no tuvo interés, nunca ayudó, le invitamos un montón de veces al comité de crisis, con el coordinador de la campaña que es Leonardo Midón, con Rubén Romano, con distintos médicos y directores de clínicas de la ciudad.
nunca se presentaron, ni él, ni la secretaria de Salud. No hubo un interés por el vacunatorio, sí hubo un interés por estigmatizar los vacunatorios, de que por qué en una universidad, de por qué no en los CAPS. Y el debate en realidad se llevó, como vos decís bien, para la tribuna, porque en la práctica era imposible garantizar todo el cuidado, la cadena de frío y toda la logística que conlleva una campaña de vacunación histórica y masiva en la provincia y en la nación en un CAPS. Era imposible. Entonces nosotros lo que hicimos de primera hora fue, bueno, está bien, no seguimos, no nos prendimos, digamos, en eso y nos pusimos a trabajar como que es lo que sabemos hacer, adelante. Pero la realidad es que también fue algo negar la autonomía de las universidades, porque la realidad es que eso, las universidades no dependen del gobernador, por eso digo, creo que fue politiquería y también que fue un gesto enorme de solidaridad, que las universidades abran sus puertas y se pongan en la espalda las campañas de vacunación en un año que hay virtualidad, porque la realidad es que no hay un impedimento. Hace un ratito estaba leyendo que le salió a contestar el decano de la UNLU diciendo que en realidad eso no tiene nada que ver con el regreso inminente a las aulas. Por eso digo, nosotros no esperábamos tampoco otra cosa por parte del intendente y estamos contentos. Hoy mismo a mis sobrinos les llegó el turno, a los 3 de mis sobrinos para vacunarse. Hay una cantidad de turnos masivos y el programa de vacunación fue exitoso, es exitoso y está a nada de poder conseguir toda la población vacunada. Muy bien. Yo tenía una pregunta que ya la respondiste, porque yo lo que te iba a preguntar es... Bueno, ¿cómo calificarías el rol del municipio en el proceso vacunatorio? ¿Si ayudó, si estorbó o si no hizo nada? Ya lo respondiste. No hizo nada. O sea, entre las 3 opciones en el multiple choice no hizo nada. No hizo nada. Ok. Y ya para finalizar, está bien que sos muy joven y que vos ya hablaste de que cuando empezaste a militar en política, uno a los 17, 18 años no estaba pensando en puestos y en posiciones, pero bueno, ahora está la posibilidad concreta de que en muy poco tiempo accedas a un rol importante. ¿Sos de soñar en grande en política? O sea, ¿te gustaría el día de mañana ser intendenta, diputada o incluso algo más? No, yo te repito lo que decía hace un rato. La realidad que creo que también eso es parte de lo que tenemos los jóvenes o quienes nos inspiramos, nos vimos reflejados en todas las banderas que levantaron Néstor y Cristina, de venir a la política para transformar las cosas. No por un cargo, no por una función, sino para poder realmente servirle o contribuir a un proyecto político que está mucho más, que nos excede a nosotros. Es lo mismo que yo tengo la posibilidad de poder entrar al Consejo Deliberante, pero esa banca yo voy a saber que no tiene nombre y apellido, no se llama Julieta Ramírez, es de todos los pibes y las pibas que venimos militando hace un montón, que no teníamos un lugar en el recinto, que si bien tenemos compañeros que hicieron camino, que nos abrieron las puertas y por eso ahora me toca esta responsabilidad, es de todas y de todos y que no queremos también que los pibes y las pibas estemos afuera, sino que estemos dentro del Consejo. No me quiero olvidar de decirte algo muy importante. En el 2016 me tocó ser parte de un frente estudiantil que se llamaba MEC, que era Movimiento Estudiantil de Campana, que nucleaba a estudiantes terciarios y universitarios. En ese entonces pudimos poner en agenda el boleto terciario único que estaba acá en nuestra ciudad, el cual fue sancionado, digamos, la ordenanza se aprobó gracias al movimiento estudiantil. Por eso digo, los jóvenes, las pibas, los pibes organizados podemos realmente transformar la realidad y no quiero estar otra vez en la plaza pidiéndole al intendente Abela porque hasta nos había cortado la luz, creo que hay videos de eso. No quiero que nos dejen afuera, queremos estar adentro, queremos estar en la toma de decisiones, queremos poder transformar la realidad de los vecinos y las vecinas y no queremos que otros hagan política por nosotros, queremos hacerla nosotros. Para terminar, ¿se puede dar vuelta a revertir la situación electoral en Campana? ¿Y qué le dirías vos a la gente que por ahí estuvo cerca de votarlos y no lo hizo para que lo haga ahora? Bueno, lo que les pido a ese vecino, a esa vecina, es que obviamente deposite su confianza en nosotros, que tenemos la capacidad, que tenemos la convicción, que nos mueven un montón de cosas que son la solidaridad, el amor, la capacidad, que no solamente somos
pibes y pibas que venimos a militar y a probar qué pasa, ¿no? Dentro de nuestro espacio político hay un montón de profesionales que están dispuestos a empezar a pensar y a soñar campana, no solamente en el presente, sino para el futuro. Muchísimas gracias, Julieta. A vos.